Estábamos viendo las proyecciones. Tenemos dos métodos, del primer ángulo y del segundo ángulo. El primer ángulo dijimos que era el símbolo, tenemos su símbolo. El primer ángulo es este símbolo que es el europeo, norma europea. El tercer ángulo, llamado tercer ángulo, es la norma americana. La última clase vimos que aquí nos damos mejor vista, ¿no? La norma del primer ángulo es, digamos, la sombra de la figura. Si proyectamos una luz aquí, lo que refleja o la sombra que proporciona a la pared, pues es la proyección del primer ángulo en diferentes vistas, ¿no? Eh, la proyección del tercer ángulo es lo contrario, es como si tuviéramos espejos y ese reflejo de estas figuras, ese reflejo a través de espejo. Entonces, eh, vean la diferencia entre proyección de primer ángulo y el tercer ángulo. Eh, ¿Cómo representa la figura? Pues aquí vemos el sistema americano. Es mucho más fácil de interpretar porque la vista frontal superior a la vista portal tenemos la vista superior. Es muy fácil de hacerlo. Y del lado derecho, tal cual, está la vista lateral. En cambio, este es el americano. En cambio, la norma europea pues es un poco más enredado porque las vistas lo tenemos todo lo contrario, ¿no? Como son, digamos, son sombras de la pieza, entonces por eso está todo lo contrario. El símbolo de norma europea, pues es esta, lo contrario del símbolo de norma americana. La vista frontal está en la parte superior, tomando en cuenta estas tres figuras, está en la parte superior. La vista superior se encuentra por debajo de la vista frontal y la vista lateral derecha pues está del lado izquierdo de la figura, entonces es y todo lo inverso de la norma americana. Nosotros vamos a utilizar la norma europea, pero si de repente a lo mejor les dejo una tarea, ¿saben que este dibujo lo quiero en norma europea, en norma americana? Pues hay que distinguirla de entrada. Este es el símbolo y esta forma de la representación de las vistas. Aquí, pues, del método, pues ya vimos, según la norma ISO, pues hay dos formas, la europea, que se adopta el sistema decimal como unidad de medida y cuyo símbolo es en la siguiente imagen. Esta es la imagen del símbolo europeo, el ISO A, que es el símbolo americano. El ISO es el sistema internacional, con la inicial E, que indica europea, con la inicial A, que es el americano. En esta norma, cuando estamos hablando de norma americano, pues vamos a trabajar en sistema inglés, en las unidades, vamos a trabajar en pulgadas, como unidad de medida, cuyo símbolo es el visto en la imagen de abajo. Cuando trabajamos en sistema unidad decimal en métrico, pues vamos a utilizar el sistema europeo. Entonces, casi muchas de las piezas mecánicas, muchas se trabaja en sistema americano, en pulgadas. Eh, Vas y compras un acero para maquinar algo, la mayoría de las tiendas o las ferreterías te venden las piezas en pulgadas, casi no manejan el milímetros o sistema europeo, pero cuando sea el caso, hay que distinguir europea, manejamos el sistema métrico americana, el sistema inglés, que es en pulgadas. Hay que diferenciar esto para poder utilizar el símbolo, porque si ustedes me mandan un trabajo y me ponen el sistema americano como símbolo y me están sus vistas me lo están dando como europeo, pues de entrada está mal porque me están dando dos cosas diferentes. ¿Cuál tomo en cuenta? El símbolo y las vistas. Lo mismo si me mandan este símbolo de sistema europeo y las vistas en americano, entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Me están utilizando milímetros y me ponen como sistema americano, entonces ya cambió ahí las unidades. Hay que tener en cuenta estos dos grandes rasgos de las normas. La norma europea en milímetros, o todo lo que es sistema métrico, milímetros, centímetros, metros, y en norma americana, pues aquí ya estamos hablando en pulgadas, en pies, eh,
yardas si es tan grande alguna pieza, ¿no? Eh, Tenemos el sistema liso. Bueno, aquí vemos dos figuras a grandes rasgos, todas las 6 vistas de las normas, según las normas, eh, el ISO, el americano y el europeo, cómo se proyecta de las caras de las 6 vistas. Tenemos estas vistas en el sistema americano. Aquí, si se dan cuenta, las 6 caras de un cubo, tenemos la vista, el alzado, que también se conoce como vista frontal, que la estemos viendo de frente una pieza, o el alzado frontal. Aquí puede ir alzado o frontal, cualquier de los términos. Este es el sistema diédrico americano. Este es y directamente arriba de la vista de alzado, pues tenemos la vista planta. La parte inferior de esta vista, pues tenemos la vista inferior. Lado izquierdo, pues tenemos el perfil izquierdo, el perfil derecho, la vista posterior, que es la vista trasera de una pieza. Si se dan cuenta, esta es la forma, no sé, a mí se me hace mucho más fácil de interpretar un plano de esta forma, porque desde la representación ya me está, del lado derecho, pues tengo la vista perfil derecho, del lado izquierdo, el derecho, el izquierdo. Entonces, se me hace mucho más fácil y para no confundirse. Esa es la norma americana. ¿Cómo hago el isométrico? Si se dan cuenta, todas las líneas paralelas de una vista tienen que coincidir con la planta. Por ejemplo, en la vista del alzado tenemos la figura y líneas delgadas o punteadas, podemos alargarnos hacia la planta. Y la misma forma del lado izquierdo, en este caso nos representa el lado izquierdo, y dar curvaturas de la vista izquierda y con la vista planta. Si se dan cuenta, coinciden las líneas. Lo mismo si lo represento a este lado, perfil derecho, lo mismo saco estas líneas. Igual en perfil derecho, las líneas verticales, continuamos hacia la parte superior y después uno las líneas y exactamente tienen que coincidir las líneas paralelas a la planta vista alzado y izquierdo o derecho, cual sea el caso. Estas líneas siempre se van a reflejar en las primeras 4 vistas, la planta, el alzado, el izquierdo y el derecho. Hay veces que cambia, si la pieza está compleja, en la vista posterior a lo mejor se ve diferente, pero sí, al menos 3 vistas tienen que coincidir este tipo de formas de unión de líneas paralelas. Esa es la norma americana. El objeto, pues, por ende, está por arriba respecto a las vistas de frente, o sea, no hay confusión. Vamos a ver la diferencia en la vista europea. Esta es la vista europea. Tenemos lo que es la vista, el alzado, tenemos en el centro. Aquí es lo contrario, como les comenté, la vista superior o la vista planta está en la parte inferior de la vista frontal. El derecho, pues, está del lado contrario, y el izquierdo también, posterior. Lo que no cambia es la vista posterior, todo lo demás casi cambia la posición. No sé si hay alguna duda. De la misma forma, aquí las líneas laterales para sacar alguna vista. Aquí vamos a ver ejercicios. Los ejercicios pueden ser que yo les dé 2 vistas, les dé un perfil derecho o izquierdo, y ya sea vista planta o alzado, y ustedes me van a generar la planta, o lo contrario, les doy la planta y el alzado me van a generar el perfil izquierdo o el derecho. O les doy planta y el perfil derecho y ustedes me van a generar la vista frontal o planta. Entonces aquí lo que utilizamos es mucha imaginación, digamos, imaginación espacial que deben tener todos, imaginarse más allá de las vistas, cómo se ve la pieza isométrica. O imaginen que les doy las 3 vistas y ustedes me dibujan el isométrico.
Entonces, más adelante vamos a ver de estas piezas cómo se vamos a trabajar, vamos a hacer ejemplos y para practicar esto vamos a hacer muchos ejercicios de las vistas. Y de la misma forma puedo dar el isométrico y ustedes me dibujan las tres vistas principales de la figura. No sé si hay alguna duda de estos dos métodos, son los dos métodos más importantes que se usan. Y el símbolo, la figura. Estos símbolos vamos a ir el día viernes para continuar con nuestro cajetín. Vamos a dibujar el método americano en nuestro cajetín para representar nuestras figuras. Si vamos a mostrar una pieza en europea, claro que hay que también cambiar el método. Este es lo que vamos a dibujar. No sé si recuerdan que vamos a continuar llenando nuestro cajetín. ¿Dudas? ¿Dudas, compañeros? No, pues. Ok, me permiten tantito, voy a pasar lista. Eh, bueno, aquí la lista ya se genera automático. Ya estamos conectados. 18. Bueno, continuamos. No sé qué está pasando con los demás compañeros. Espero se conecten más adelante. Eh, Después de las vistas, si no hay dudas, vamos a ver las vistas desplazadas o también una vista, digamos, especial o una vista, digamos, más que nada vemos esta figura, por ejemplo, este tipo de vistas se emplean excepcionalmente cuando las razones, el espacio o simplificación se sitúan en una vista de una posición normal. En este caso es un tubo, una tubería, tenemos una vista diferente en, digamos, lateral derecho, lateral izquierdo, y hay que representarlo como tal. Entonces, si se dan cuenta, esta es una tubería. Aquí para hacer la unión de esta tubería tenemos, eh, digamos, una forma diferente que la vista eh, lateral derecho. Aquí la proyección, pues vemos los barrenos donde se van a atornillar el diámetro interno de la tubería. Igual lo mismo que la vista, nada más que aquí es diferente de la vista. Eh, Tenemos las vistas interrumpidas. Cuando utilizamos una vista interrumpida, cuando la pieza está demasiado larga, ¿no? O la sección es enorme para representarla en un plano, o sea, al representar toda la pieza en un plano, necesitamos disminuir mucho nuestra, eh, ¿cómo se llama? La escala. Entonces, hay veces como es continua, por ejemplo, si vemos esta pieza de aquí a aquí, entonces hay que interrumpirla, un corte para poder reducir el tamaño. Usamos las vistas interrumpidas cuando la sección es demasiado largo, extenso, y podemos limitar la representación. Entonces es cuando utilizamos esta opción, esta norma, la parte conservar las limitantes, la línea fina de mano alzada, dibujarlo, ¿no? Entonces siempre y cuando se hacen estas interrupciones, cuando esta pieza es continua, o sea, no hay, en este corte no hay ninguna, digamos, una vista especial. Esta es una vista interrumpida. La vista de dirección oblicua. Aquí, cuando tenemos una pieza, se observa la dirección oblicua, se puede considerar como una vista principal, pero solo para la parte de la flecha, ¿no? Afectada. Esta parte, digamos, en esta vista no lo podemos ver, por eso se hace una vista de dirección oblicua. A lo mejor esta pieza va como en zigzag, ¿no? Tenemos aquí y va hacia la parte posterior, continúa. Entonces se hace una vista oblicua. Tenemos los barrenos, aquí tenemos una vista, digamos, frontal y sacamos el ejemplo de una vista de dirección oblicua, la profundidad de este corte. Entonces una vista lateral, pero ya con cortes.
esta línea punteada indica que hay un barreno y esta línea sobresaliente de la figura indica que es el centro o la simetría de este barreno. Entonces me indica, pues aquí va a ir un barreno, una perforación. Dice que pasa, es una pieza, es una placa. Aquí pasa la perforación completamente, lo mismo que acá, pero aquí hay un caso especial, hay otra perforación, pero como es una pieza, lo mismo como su nombre es especial, no puedo ver esta parte, entonces represento aquí esta vista superior de la mejor manera, oblicua, entonces como si lo viéramos, verlo desde la parte superior, solamente esta parte, aquí si se dan cuenta, en dos extremos tenemos un radio mayor, pero estos dos extremos la perforación no es completa, tiene una profundidad nada más. A lo mejor esta profundidad va alojada una tuerca, la cabeza del tornillo, y lo que sí pasa por completo es el diámetro menor, esta perforación. Entonces, esta perforación menor sí pasa, pero si lo represento en esta vista, no puedo ver ese detalle y por eso represento la vista detalle. Son cuestiones especiales, cuando hay necesidad y vemos un caso, lo representamos una vista oblicua, también llamada vista de detalle. Las piezas, a ver aquí, las piezas simétricas pueden ser representadas solamente por una semivista o por un cuarto de vista cuando son simétricas. Aquí tenemos un ejemplo de un cuarto de vista porque es simétrico, ¿no? Es una circunferencia, a lo mejor es idéntico en los cuatro ejes, tenemos eje de las coordenadas, no hay necesidad de dibujarlo completo porque es simétrico, el eje de simetría, pues aquí nos indica que es simétrico, las líneas cortadas entre el eje de simetría, tenemos el diámetro interno, el diámetro externo y una perforación. Esta perforación pues igual va a, a 90 grados en todas las caras, entonces sería una opción, una representación de una pieza simétrica. Aquí tenemos los planos sobre piezas de revolución. Eh, Creo que hicimos un ejercicio en SolidWorks de revolución, cómo revolucionamos la pieza. Los planos sobre pieza de revolución se resaltan trazando las líneas finas continuas a sus lados diagonales. En este caso sería esto, que es una revolución, indica las líneas continuas del lado diagonal, ¿no? Entonces, el eje de simetría, la línea continua, este es otro ejemplo, las líneas punteadas continuas, este puede ser una perforación, una saliente, son los ejemplos de una vista de revolución, eh, pues de mejor manera se representa en SolidWorks, cómo hacemos un eje de revolución, a lo mejor revolucionamos sobre la pieza a ver qué sale. Luego tenemos la determinación de una tercera vista, para trazar dibujos con éxito, digamos, de la mejor representación que podemos dar, siempre apoyándonos de las normas, o igual el que va a leer el plano para tener una mayor interpretación, hay que construir una tercera vista. La tercera vista también puede ser una vista de detalle o un corte a partir de vistas dadas, entonces puede ser una vista A, una vista B. Vamos a ver los ejemplos más adelante. Solamente cuando es necesario. Cuando no hay necesidad de hacer más vistas. Estas vistas o tercera vista, simplemente cuando eh, el momento la amerita o la vista es necesaria. La tercera vista simplemente se obtiene directamente de la construcción dada o los puntos que se unen por líneas. Digamos, este método es útil cuando el dibujo es complejo, entonces es necesario indicar una vista de proyección, dos puntos y la interpretación o una vista de perspectiva. La tercera vista se traza siguiendo las siguientes indicaciones. Digamos, dada la pieza A y B, determine
las dimensiones generales de la vista y represéntela mediante un rectángulo o un cuadrado. Esta es la vista que ya vimos, la tercera vista, correspondiente y adecuadamente ubicada. De este modo se tenga una buena distribución de todas las vistas. Este es exactamente las vistas que ya vimos. Aquí los ejemplos, solamente cuando es necesario. En esta representación, en esta figura, es necesario las tres vistas, porque si elimino esta vista, no sabré, digamos, desde la parte superior, o sea, con dos vistas no lo puedo dibujar, entonces sí es necesario la tercera, es lo que nos dice la norma. Hay figuras que no hay necesidad de una tercera vista, simplemente con dos vistas, ya sea la superior o lateral, y con esa tenemos para lo suficiente para hacer la figura. El inciso B, proyectar cualquier arista o punto en alguna de las vistas y poder proyectar la tercera vista. A eso me refería, que hace rato les comenté aquí las líneas paralelas continuas. Este punto tenemos el centro y proyectamos todas las líneas, todos los trazos, tanto del lado superior, tanto del lado izquierdo o derecho, y unimos estas líneas. Esta es una forma circular, ¿no? La otra es hacer una línea diagonal y unir todas las líneas. Son los ejemplos o las vistas que podemos ver. Aquí tenemos esta figura. Vemos las líneas continuas, una vista, digamos, aquí la vista frontal y la vista superior. ¿Cómo sería viéndolo desde la parte? Sacamos las líneas y nada más aquí vemos esto, pero al girar la pieza vemos la vista o cómo está plasmada. En esta proyección podemos, igual esta figura, completa la figura, tenemos el contorno, ya sabemos que las líneas más gruesas es la figura, pero si lo vemos desde una vista lateral, simplemente vemos un rectángulo, a lo mejor sería un rectángulo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo esta vista. Si lo viéramos del lado izquierdo, a lo mejor veríamos otra figura, porque aquí ya refleja esta línea, esta altura, esta otra altura y esta. Entonces ya veríamos un rectángulo con varias líneas eh, horizontales. Pero como lo estamos viendo del lado derecho, vemos una cara, porque todo este grosor de pieza pues oculta esta vista. Entonces nada más vemos este del lado derecho, frontal y luego superior, y las líneas en diagonal, todas las líneas. Aquí sería la forma de representar o el punto importante. El inciso B dice trazar las líneas en 45 grados, es lo que les decía. Por pase de sección, esta línea 45 de las proyecciones 1 y 2. La proyección 1 y 2 trazamos la línea de 45 grados y unimos la figura. Entonces aquí, a ver, tenemos el inciso D, trace las proyecciones mediante las líneas de enlace correspondientes a las vistas dadas A y B. Entonces, como ya tenemos, como les dije, todas las líneas salen, también esto sale y se unen las esquinas. Esta es una forma diferente. En cambio, la que vimos aquí, pues hacemos las curvaturas. En esta otra forma es la diagonal y todas las líneas tienen que coincidir. Y de esa forma dibujamos la tercera vista. Este me indica que tengo dos vistas. Estas dos vistas me representan, pero con las líneas horizontales y con la línea diagonal de 45 grados, estas líneas coinciden. Entonces el contorno de esta barreno o de esta pieza sale y se une con la parte superior. Lo mismo, la parte inferior sale y se une con la misma parte, porque aquí la vista, suponiendo que estamos viendo una vista superior y frontal. Y aquí con estas líneas logramos sacar la vista lateral derecha. Y pues enseguida, después de hacer los trazos de vista lateral, respetando toda la clase de líneas, las normas, y elimine todos los trazos auxiliares, lo eliminamos las líneas auxiliares que ocupamos y ya obtenimos la tercera vista. Si se dan cuenta, en un principio estaba solamente el contorno,
tenemos estas figuras como el primer punto. Después nos representa las figuras en una vista, líneas diagonales, y queremos esta tercera vista. En esa tercera vista se obtuvo con esta línea diagonal, trazando líneas diagonales de estas vistas. Y al unirlas obtuvimos esta figura y eliminamos los trazos o las líneas de trazo y obtenemos esta pieza. Esta sería la tercera vista de estas dos vistas que nos dieron. Y en esta misma figura lo podemos hacer isométrico. El isométrico pues va a ir dibujada en esta diagonal. En la otra clase o en SolidWorks vemos una figura, cómo se hace esta vista, o sea, cómo se imaginan isométrico de esto, cómo la dibujamos. Entonces, vamos, de esa forma se obtienen las vistas isométricas. En la siguiente clase vamos a poner ejercicios para poder interpretar bien lo de la tercera vista. Profe, ¿Sí? y para esa tercera vista, ¿cómo supo qué trazos borrar y cuáles dejar? Porque, o cómo, cuando traza las diagonales Ok, en el paso ¿por qué? anterior. Porque hicimos ayuda de esta figura, de estas dos, y más o menos con esta línea superior, claro que se va a dejar esta superior. En esta inferior, pues es la línea, digamos, la superficial de esta figura. El contorno de la figura se va a dejar, claro que se va a dejar. En esta figura es el contorno de esta. Si nos regresamos aquí, sé que voy a dejar esta a partir de ese punto, a partir de este punto, porque es la superior de esta. ¿Cómo sé que el ancho hasta dónde lo voy a dejar? Por esta figura, el contorno del círculo. Voy aquí, llego aquí, estoy aquí, saco la otra línea. A partir de este punto hacia la derecha, la voy a dejar fija hasta, luego inicio aquí, con la flecha indico y subo. Entonces, quiere decir que voy a dejar de aquí a aquí fija. Bajo es fija porque aquí me da, sigue la línea, el contorno de esta vista. Entonces, es esto, tenemos este punto a este punto, bajo, y esta figura lo dejo, esta línea lo dejo, aunque de aquí a aquí puede ser punteada, porque estamos representando adentro, de a partir de ese punto a este punto puede ser punteada porque lo estamos viendo desde la parte de la vista lateral y aquí sería como vistas ocultas. De esta vista, esta línea sería una línea oculta. Esta perforación o esta línea me indica que es una perforación. ¿Cómo sé que es una perforación? Por digamos, tiene dos diámetros. Una es externa, una es interna, quiere decir que tiene que llevar la perforación porque aquí me indica el centro. Igual esta línea, si nos damos cuenta, la línea interna o el círculo interno lleva su flecha, llega en la diagonal. Aquí estoy, si quieren, al dibujarla, llega en este punto diagonal y ahora van en esta vista. Hacen los trazos, suben directamente un ángulo de 90 con las líneas horizontales y quiere decir que esta línea con esta es la perforación. Pero más adelante vemos ejercicios y se interpreta mejor ya haciéndolo los ejercicios. No sé si te quedó un poco más claro. Sí, sí, un poquito más. Gracias. Ok, sin problema. Cuando ya resolvemos los ejercicios, te vas a dar cuenta. A lo mejor en esta figura no se entiende de la mejor manera, pero vamos a iniciar con piezas muy sencillas. A lo mejor sí, un pirámide, por ejemplo, piezas muy sencillas y va interpretando de la mejor manera. Y el último punto, el punto que sigue es refuerce los trazos para la presentación final de dibujo. Ya como les dije, esta es la línea punteada porque es un barreno, es lo que le comentaba. ¿Cómo se es que es un barreno? Por
por la perforación. Aquí me indica que es el centro del barreno y existe una, este, digamos, existen dos diámetros, una es la altura y otra es la perforación. Y aquí, digamos, la parte final, voy a saber por qué sé que es una perforación, pues por la interpretación del plano, más que nada, y por esta vista. Esta vista dice que es una perforación de extremo a extremo, o sea, que sale. En esta figura lo podemos dibujar en SolidWorks. ¿Cómo la dibujamos en SolidWorks? Las vistas o las piezas isométricas de ese tipo. A lo mejor dibujo el contorno de esta figura. Voy a SolidWorks y ¿sabes qué? Ahora dame el plano frontal. Si este es superior, ahora dame el plano frontal. Se gira SolidWorks. Al girar el SolidWorks, como es un plano, simplemente vemos una línea. A partir de esa línea dibujamos esta figura y extruimos y nomás empezamos a hacer cortes. Eh, la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio en SolidWorks para que vean mejor las vistas. Aquí viene lo que es la sección o los cortes. Podemos hacer cortes en una figura, igual lo mismo cuando una pieza es compleja o no vemos partes internas, es necesario hacer un corte. Entonces, los cortes o secciones dar una idea más clara y precisa en un cierto pieza, una cierta figura. Digamos, más que nada los cortes se hacen para ver las partes internas de las figuras. Aquí pues se dibujan las piezas, hacer un corte, por ejemplo, a lo mejor hago un corte aquí en este punto o un corte en este punto y quiero ver qué es lo que representa la parte interna. Este corte seguramente se hizo en el punto donde va el chavetero, a lo mejor en otra vista, y tenemos la entrada, el círculo interior. Este es digamos, un saliente para sujetar la pieza, digamos, y a lo mejor no representa muy bien esta figura, pero podemos ver otra, ¿no? Entonces, a lo mejor esta pieza va soldada, pero por la unión de la pieza no vemos la parte interna. Si se dan cuenta, desde un extremo, por ejemplo, en este extremo están viendo esta vista, ¿ok? Aquí en esta cara hay una perforación cuadrada en la saliente, por ejemplo, aquí, si lo estamos viendo de este punto, lo vemos aquí, nos paramos en este punto, vemos la pieza internamente, ¿ok? ¿Qué pasa por la parte interna? En la salida hay una perforación cuadrada, pero en la entrada es una perforación circular. A lo mejor la perforación circular llega hasta este punto. A partir de aquí es una perforación cuadrada, que es lo que indica aquí. La línea sólida que indica que es la parte final. Aquí en medio o todo el túnel, digamos, estamos viendo una perforación circular. De la misma forma, vemos este diámetro, que puede ser esta, y el diámetro externo, que es esta. Tenemos aquí el sacadito para que sea este punto, que es, digamos, donde es el chavetero, donde va una pieza metálica que sujeta a un motor. Esta línea o este cuadrado, digamos que es la línea que está remarcada. Y en el otro lado de la pieza, otra cara, pues tiene un sacado, pero en C. Entonces, digamos, si este fuera un eje, aquí va una banda o un engrane. Imaginemos que va un engrane, entonces el engrane se va a sujetar con dos puntos o dos chaveteros, uno es cuadrada y uno en C. Más adelante vamos a ver los términos, que es un chavetero, igual conforme avancemos, y nos representa de la mejor manera. Entonces, este es el corte, es necesario un corte. eh, a lo mejor como es un tubo o una barra de acero, pues al verlo a la vista superior sigo viendo la misma figura, al verlo a la parte inferior sigo viendo la misma porque es circular. Entonces, en este caso, simplemente hago un corte para ver la vista derecha, frontal derecha, para, si no hay necesidad de hacer una izquierda, pues en la izquierda ya me está señalando que es un corte cuadrado
la vista izquierda. Entonces sacamos los cortes, para la necesidad de un corte. Los cortes o la sección permite representar formas interiores, más que nada son los interiores, y se usa mucho en la tubería, en la parte de tuberías o las barras, se usan los cortes. Y seguimos con la parte de sección. Ahora, este es un corte, pero desde la parte externa, de una vista externa. Aquí las secciones o cortes es cortar cortar la pieza desde un punto en específico. Aquí el corte, la misma figura, nos vamos en la misma figura y aquí dice corte AA. Voy y corto este tramo. Al cortar este tramo, que es lo que estoy viendo, no es circular, no es completamente circular, si se dan cuenta. Esta cara superior es plana, que me indica este punto, y la parte inferior también es plana. Y si se dan cuenta, no está perforada. Si estuviera perforada, estuviera aquí un círculo eh, lúcido o que no esté completamente rayada. Cuando está rayada, indica corte. En cambio, aquí simplemente es una vista desde un punto extremo. Aquí estamos viendo la parte interna. Ok, seguimos con el corte B. Aquí se hizo el corte B y justamente sobre este tramo de pieza están los, los chaveteros, el chavetero en cuadrado, el chavetero en en C, justo en este tramo. Ok, si el último tramo, el último corte C, quiere decir que hace rato no nos dimos cuenta que era eh, con esta vista pensamos que todo era circular por la vista, pero por el corte ya me está dando la idea de que aquí no es completamente circular, sino tiene un corte, si se dan cuenta, hay un pequeño corte que no me lo representa. Entonces, de esta forma ya nos dio una idea más clara por la sección de la pieza. Entonces, cada punto vamos a ver la, la pieza esta. A ver, voy a abrir mi SolidWorks para dar un ejemplo más claro. Bueno, mientras carga SolidWorks, continuamos aquí. Voy a dibujar algo parecido a esta y van a ver la pieza en isométrico. Bueno, la disposición de las secciones, pues igual por lo complejo de la figura, pues hay que dar un corte. Si este extremo fuera simétrico, esto y esto, entonces no hay necesidad de tres cortes, nada más con dos, este extremo y este. Entonces, dependiendo cada pieza, eh, se hacen aplicaciones de estas reglas, ¿no? De las vistas o cortes de secciones. El sentido de observar o indicar mediante flechas que apunta al centro de los extremos es regresando los trazos de corte. Entonces, ¿por qué me indica, digamos, esta línea se refiere? En los extremos donde apunta la flecha está remarcada un color más fuerte y las letras, este es, digamos, el símbolo del corte. Después las líneas de menor tamaño que indica justamente donde hace el corte. Esto se identifica las primeras letras en mayúscula del alfabeto que repite cada extremo. Igual los cortes siempre van a indicar letras mayúsculas y siempre van a ser el par de letras. Donde inicia y donde termina el corte siempre va a ser la misma letra. No hay que confundir, a lo mejor piensan que aquí pongo A y aquí pongo B, entonces ya me está indicando dos cortes diferentes. Siempre va a ser la misma, el par de letras AA, BB, CC y siempre en mayúscula. Ya cualquier persona que interprete el plano va a saber que está indicando un corte por la norma, por la letra que es mayúscula y por el par de letras. Los cortes siempre indican ambos lados, si ya sea aquí, digamos, de arriba abajo o de derecha a izquierda, los cortes. Y cuando uso un corte,
corte siempre va a ir rayada, las líneas continuas rayadas me indican corte. Si simplemente pongo aquí, de entrada vamos a interpretar que es un corte por el relleno del este extremo. Esa es la forma. Las líneas se recomienda que sea de 3 milímetros. La separación de entre este y este. Igual esta separación lo podemos manejar en SolidWorks, podemos configurarla y de esa forma le damos a entender al lector del plano que es un corte, la norma. Aunque depende del tamaño del dibujo, si el dibujo es muy pequeño, pues podemos reducirla o aumentar la distancia dependiendo del tamaño de los dibujos. Secciones desplazadas por razones de disponibilidad del espacio o la facilidad para interpretar el dibujo, se pueden desplazar las secciones como se mostró en la figura anterior y las figuras siguientes. Aquí, por la disposición del plano o la hoja, entonces podemos sacar un corte en diferentes puntos. Este es un punto corte AA, aquí se cortó. Si se dan cuenta, si solo me daba esta pieza, no, no estaba yo interpretando que es una estructural C, porque lo estamos viendo desde este punto. Igual bueno, este estructural, digamos, es como estructural J, porque eh, sale de más, ¿no? Al verlo desde este punto, pues, digamos, este giro es 90 grados y nada más estamos viendo un corte. Con el corte me doy cuenta que es una estructura en tipo J. Entonces te da una mejor idea la forma que tiene. Sin la sección, no sé si alguien se dio cuenta que era una estructura en J, pero ya con esta sección o este corte, de rápido nos damos cuenta que es una sección. Ok, aquí tenemos un eje igual, parecido al anterior. Aquí tenemos un corte BB. Sé que es un corte y nada más tiene una entrada, que es esta donde va el chavetero, la chaveta. Y este corte, que es AA, me indica que aquí va un barrenito, que es lo que me indica la perforación. Estos cortes también son otros tipos de cortes. Tenemos el corte AA. Simplemente este corte me lo está eh, cortando de forma vertical a la barra, suponiendo que esta es una barra, y lo corté de este corte, pero simplemente me está interpretando las perforaciones de estos dos barrenos, y me indica corte AA, que son dos posiciones. Esto me indica que estos dos barrenos van de estas longitudes o esta forma. Luego el corte CC, estos dos barrenos van en diagonal, digamos una perforación V. El corte CC igual es un corte en V, a lo mejor aquí va alojada un tornillo con cabeza V, ¿no? Entonces aquí este corte. El corte, igual existen dos perforaciones de ese tipo, y de esta forma lo dibujamos más, una interpretación más rápida. Ok, si queremos dibujar esto, no, aquí no tiene longitudes, pero puedo darle un ejemplo para interpretarlo de la mejor manera. Es una barra, a lo mejor aquí tiene corte, no sé, le voy a dar diferentes longitudes. SolidWorks ya se trabó. Igual podemos ver más ejemplos. Se utilizan secciones abatidas para identificar dibujos, especialmente en el caso de piezas simples que tengan secciones transversales. Aquí es un corte transversal. Aquí, digamos, un corte en este extremo para interpretar alguna vista necesaria. Igual este corte, aquí se hicieron dos cortes, a lo mejor para ver el grosor en este punto, y aquí es otro tipo de grosor, más que nada para eso. Este corte es otro diferente para secciones que suprimen la identificación o designación de los planos de corte.
diferentes cortes. En el caso de sección asimétrica se conserva los esfuerzos extremos de los trazos del plano, las flechas de sentido en observación. Sí, la dirección de la flecha siempre va en qué sentido lo estamos viendo. Puede ir la flecha al revés, si lo estamos viendo de este punto, esta flecha quiere decir que lo estamos viendo desde este punto. Son los cortes. A ver, aquí vamos a dibujar. Vamos a dibujar la primera pieza con estos cortes. Aquí le pongo, bueno, ya la tiene en milímetros. Extruir operaciones. Al final corto, a lo mejor lo acoto en 10. Está bien. Modifico la cota. Ok, sobre esta cara voy a hacer un nuevo croquis. Aquí le pongo de 7. Los datos que estoy poniendo pues es solamente para mostrarle las piezas. Aquí a lo mejor igual lo dejo en 5. Ok, regresamos a nuestra figura. Tengo este extremo, me falta este extremo. Voy en esta cara, hago un nuevo croquis, otro. Ok, nos falta este extremo. Ok, ya tengo más o menos la figura, pero esa es la interpretación si lo hubiéramos visto aquí. Pero cuando ya nos da el corte, aquí me indica que ambos lados se cortan, entonces voy en una vista para hacer los cortes. A ver, en la vista superior, este me indica que tiene un corte de este tramo, entonces en ambos lados tiene el corte. Entonces, ¿qué hago? Dibujo un croquis en este plano. Eh, Dibujo mi croquis en el plano planta. ¿Qué pasa si lo dibujo aquí? El problema aquí es que me va a cortar
desde abajo. ¿Qué hago aquí? Lo conveniente, bueno, hay que ir en salir, me pongo en la vista superior, quiero cortar este extremo, en geometría de referencia, voy a crear un plano, un nuevo plano, bueno, este ya se trabó. Lo que quiero mostrar es que al seccionar esta vista, de cierta vista lo voy a ver sólido completamente, como la vista, este punto, pero al hacer un corte me lo va a mostrar de esta forma. Esperemos, bueno, en el plano de referencia, sobre plano planta, y aquí, aquí altura, a lo mejor a 2 a 3 bueno, 4. Si lo hago a 4 apenas se me está cortando a 5. Ok, y ahora sobre el nuevo plano que creé, voy a hacer un croquis. Voy en la vista superior, creo un rectángulo. Y le doy extruir corte. Le cambio sentido. Ok, este plano que creé lo puedo ocultar. Si lo veo, aquí ya tengo mi corte. Si lo veo desde la vista, aquí sí se ve el corte, pero si lo veo en la vista frontal, pero desde la parte posterior, aquí digamos no se ve los ejes. A ver, esto. Si se dan cuenta, aquí solamente me está mostrando que todo es sólido, pero si voy en la vista, en esta vista, por ejemplo, todo se ve que es un círculo, dos circunferencias. Si voy en la parte de cortes, voy a cortar y mi corte lo hago en este punto. Ahora sí, ya cuando veo una vista frontal, ya me está mostrando el corte. Exactamente esto es lo que representa en la figura. Bueno, aquí me faltó cortar el otro extremo, nada más para mostrarle más o menos en esta parte, digamos, estoy viendo el corte, y si regreso, ya el corte me lo muestra líneas punteadas que me indican que este extremo está cortada al verlo en esta vista, desde este punto. Porque si lo estuviéramos viendo desde este punto, pues no me va a mostrar la parte oculta, porque esta altura es más alta que esta, entonces me oculta todo este extremo. Entonces, siempre la vista lo empiezo de ver de este punto, de aquí, de izquierda a derecha. Entonces, más o menos así lo representamos. Aquí no me muestra las líneas, digamos, los, los bordes, pero cuando ya lo abro como plano, es cuando ya me muestra eh, la vista de las líneas de corte.
No sé si quedó más claro. Bueno, en la parte práctica hacemos un ejercicio completo, lo vamos a llevar en la parte de plano y aquí sí vamos en el plano, ya nos va a mostrar los cortes. No sé si quedó claro esa parte. Ya con la práctica, pues se va a quedar más claro. No sé si hay una pregunta, dudas hasta acá. Aquí viene otro ejemplo de cortes, la representación, exactamente, vamos directo a la figura, digamos, este corte, esta sección, se hizo en este extremo, en esta parte. ¿Qué vemos en el corte? Pues vemos que es un tubo que tiene una perforación, no, aquí no nos enfocamos a las cotas, tiene cierto diámetro, y la parte externa pues tiene esta forma. ¿Por qué? Porque el corte fue justamente en este tramo. Ok, hay otro corte, o esta vista con corte, lo vemos en la vista superior, pero como ya tiene corte, pues nos muestra la parte del corte y toda la parte de la pieza, la parte inicial. Pero en esta figura, digamos, este es un corte A, este es una vista superior desde el corte. Entonces, y esta vista o digamos el corte A aquí, esta es la pieza de 3D, digamos la isométrica. El corte AA es esta figura que se cortó en este extremo, viéndolo desde la parte superior por la dirección de la flecha. Y tenemos la figura completa. Después de aquí tenemos la vista superior de corte y la parte de la planta. Y aquí tenemos una sección, digamos una sección para ver los barrenos, digamos un corte. Como es isométrico esta pieza, se hizo un corte de sección y nada más vemos la parte, la mitad de la pieza. Digamos, estamos seccionando de este punto un corte en otra vista. En los cortes pueden hacer diferentes vistas, diferentes direcciones. Corte de la sección de la vista superior, podemos hacer un corte de la sección inferior. Esta misma figura, si lo hubiéramos cortado en el mismo punto, pero la dirección de vista, ¿cómo creen que quedaría? Pues va a haber una circunferencia en el extremo, que es la parte final, si lo estuviéramos viendo de este punto, desde la parte inferior hasta la parte superior, veríamos una circunferencia más en el contorno por la dirección de la vista. Entonces, cada una de estas formas de secciones es importante cuando la pieza es compleja para mostrarnos a detalle los cortes o las vistas no mostradas. En esta figura pues era necesario un corte porque a lo largo de la pieza, digamos, no es sólida como nos está mostrando en la vista superior, porque aquí nada más tiene las ranuras. Entonces era necesario el corte. Y así vamos a ver diferentes figuras. Este es otro ejemplo, un corte en la posición A, un corte vertical. Esta figura, imaginemos lo que estamos viendo de planta o de la vista superior. Este círculo, lo mismo, si hacemos líneas punteadas, este va a coincidir con esto, que digamos que es la parte externa de la pieza, es línea sólida, y lo que nos indica que es una perforación, es una línea oculta desde esta vista porque nos muestra esta línea. Y esta línea también es una perforación, pero ¿por qué está sólida? Porque es una vista superior, imagínate que lo estuviéramos viendo desde este punto y nos muestra que hay una perforación, pasa. A lo mejor no vemos esto, pero como línea oculta sí lo remarcamos en líneas punteadas. Estos barrenos igual nos indica una perforación, no sabemos a cuánto, por eso era necesario el corte. Aquí, en vez de mostrar una vista
superior, lateral, era mejor el corte, porque en el corte nos indica directamente los barrenos, a qué profundidad va. Esta misma figura, si lo hubiéramos visto en un plano lateral, estaríamos viendo esto, pero sin esto perforación, porque estuviéramos viendo la parte externa de la figura. Si lo vemos en la vista eh, desde otro punto, desde este punto, digamos, estuviéramos viendo nada más esta parte, digamos, un rectángulo con corte, porque no podemos ver la parte interna de la pieza. Por eso era mejor el corte, una vista de sección. Entonces vamos, conforme dibujamos las piezas, nosotros interpretamos las normas y ¿sabes qué? Esta es mejor esta vista, reduzco no tener tres vistas, pero con un corte doy perfectamente las indicaciones necesarias para poder maquinar esta figura. No sé si tengan alguna otra duda. Las disposiciones de cortes pues se realizan indicando o especificando para las vistas, igual las líneas, o se recomienda la separación de las líneas de corte, pues igual como ya vimos, de 3 milímetros, cuando el tamaño lo permita. Cuando es una pieza muy pequeña podemos reducirlo a 1.5 la separación de líneas de corte. Posterior a las líneas de corte existen los cortes especiales, que estos cortes parecen en muchas de las piezas de máquinas, ya en máquinas metal mecánica, son los cortes especiales. Vamos directamente aquí en la figura. Tenemos esta pieza, tenemos un corte AA, digamos es un corte especial. Para ver este corte especial simplemente cortamos partes nosotros direccionamos qué punto, ya no es un corte, digamos, exactamente vertical. Aquí ya se ve en el corte, fue en diagonal, y hago un corte. Yo en SolidWorks le digo, ¿sabes qué? Haz un corte en zigzag, y dibujo la línea de corte y ya me hace el trazo. Serían los cortes especiales. Hay figuras complejas que no nos permite, eh, aunque podemos tres vistas, aún así no podemos interpretar. Entonces es necesaria un corte especial. En los cortes especiales, si las líneas de corte van conforme nosotros le indiquemos eh, los bordes del corte. Entonces la línea que divide la vista, pues la mitad del corte es una línea de trazo y puntos. Aquí tenemos la vista, es un medio corte de AA. Imaginemos que este corte va de este punto y al verlo en otra vista, pues el corte se representa, o hay una pieza oculta aquí, por eso no lo podemos hacer un corte normal, sino es un corte especial. Hacemos diferentes tipos de ejercicios para ver estos tipos de indicaciones ya en la forma práctica. Los cortes de quebrados, aquí existen cortes zigzag, por ejemplo, le digo, quiero que cortes aquí, después vete aquí y cortas hasta este centro y regrese en este punto. Aquí es un corte, eh, digamos, zigzag o corte manual, o aquí lo llaman corte de quebrados, porque nosotros quebramos las líneas, ya no va a ser corte recta, sino cortas, sube y vete a cortar hasta el centro y regresas de nuevo. Entonces sería la superficie paralela a la dirección de la observación. Estas líneas estamos observando de este punto y nos muestra estos detalles. Si hubiéramos hecho el corte justamente aquí, no nos mostraría los detalles de estos barrenos, y de igual manera si hubiéramos hecho el corte recto en estos dos barrenos, no nos muestra este detalle. Entonces, cuando es necesario, hacemos este tipo de cortes. Cortes de nervios. Estos cortes también es necesario cuando existen los nervios. Aquí, digamos, esta pieza pues tiene nervios al contorno. Tenemos un corte, nada más vemos cómo van distribuidos los nervios. A lo mejor esta figura, estos son nervios. Lo mismo que vimos aquí, creo que está mejor representada aquí. Este es un corte de nervio, también lo podemos representar como corte de nervio porque tiene 4 nervaduras al contorno de, del tubo.
y estamos viendo que no es sólido, sino tiene nervios en el centro. Todo lo mismo lo que representa aquí en esta figura. Si se dan cuenta, solo vemos esto, no nos da interpretación de que tiene nervios, pareciera que fuera sólido dos extremos y el otro lado los nervios, pero con la sección ya lo interpretamos mucho mejor. El corte AA, que es de forma horizontal a la figura, lo vemos desde el corte, pues aquí, imagínense, aquí es un tubo que va ensamblada por nervios que nos representan el punto B, y el corte, tenemos un corte BB que está justamente en el centro. A lo mejor si hubiéramos hecho el corte B aquí, lo único que cambiaría es los nervios, la altura de los nervios. El corte AA de horizontal, pues nos representa la parte interna de esta pieza, ¿no? No sé si te va quedando claro de los cortes. Tenemos otro corte de agujero o corte de brazos radicales. Tenemos este tipo de perforaciones. Los cortes AA nos representa todo lo que son las áreas de tuberías o los agujeros. Aquí nada más nos muestra un corte que es el corte BB y solamente nos muestra este tramo, ¿no? Y el corte AA, dentro de este corte, pues cortamos esta parte. Ahora sí que ambas vistas tienen cortes, pero para poder interpretar el corte A, tenemos que tener la vista B. Para poder interpretar el corte B, tenemos que tener el corte A. Entonces, ambas piezas o ambas vistas tienen cortes, pero de uno ayuda para interpretar el otro. Y esos son los cortes de agujero. Tenemos los cortes parciales. Los cortes parciales, a lo mejor solamente quiero dar a entender esto y me saca este corte parcial de AA. Trazo práctico, pues el corte parcial, pues aquí igual son líneas no rectas, sino onduladas o líneas zigzag que interpreta un corte parcial. Estos cortes parciales solamente da a interpretar un punto. Aquí indica que va un chavetero en este extremo, entonces a lo mejor la pieza está enorme, entonces cortamos la pieza y mostramos el corte. Y así vamos con muchos ejemplos de cortes. Existen los cortes por planos concurrentes. Aquí, digamos, el punto del plazo, a medida de la superficie oblicua, el corte se efectúa generalmente mediante un compás y se observan en general los detalles situados detrás del plano de corte. Aquí tenemos un corte, eh, digamos, oblicua, que tenemos un ángulo, se empieza a cortar este punto, me da indicaciones de estos barrenos, llego en el centro y me voy a salir en diagonal para interpretar esta vista. Si lo hago de extremo a extremo, entonces aquí me está indicando cortes, pero aquí hay un ángulo, el corte es en ángulo. Al ver la vista, nos muestra la altura, digamos, porque lleva los nervios aquí, por eso fue necesario hacer un corte en diagonal justo sobre un nervio de la figura. Entonces, al mismo tiempo me muestra el agujero, el barreno, el corte central, me está mostrando este corte que va perforada, y esta línea es el nervio que está, los 4 nervios que está sobre esta pieza. Entonces, de esta forma nos da a indicar cómo se interpreta cada figura. Al final de cuentas son cortes, nada más que va cambiando. Este tiene un ángulo, entonces ya lo llamamos corte oblicuo, corte 90 grados, diferentes tipos de cortes. No sé si quedó claro hasta acá. Yo creo que hasta aquí lo dejamos por hoy, lo de los cortes. La siguiente clase vemos la parte de los requisitos técnicos, indicaciones de los dibujos, ya sería otro subtema. Hasta aquí vemos los cortes. La siguiente clase vemos ejercicios en SolidWorks. No sé si hay alguna duda antes de terminar.